Muy buenas amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos ya en este mitad de año? Ya en algunos países, en especial en el norte, temporada de verano. También una temporada deportiva muy activa. Por ahí he visto ya, mejor dicho, Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos. Bueno, como que la temporada deportiva se hace muy activa. Mejor dicho, uno ve mucho deporte en este mitad de año y muchas cosas relacionadas con el verano. Hasta la apariencia de las personas las ve uno vestidas para verano en algunas partes donde no existe el verano, como por ejemplo mi país. Bueno, en fin. Bueno, en este audio en este audio que quería hacer en estos pocos minutos, poco tiempo que me queda, en el que me quiero expresar, uno de los términos más conocidos en el mundo del Internet que se ha hecho muy frecuente, que ha ganado muchísima popularidad en todos estos años, es el término SIMP, S-I-M-P, que es un término que proviene del mundo anglo, prácticamente, simp, simping, y básicamente lo denomina como un hombre que es capaz de hacer absolutamente todo y llegar a límites extremos con tal de llamar la atención de una mujer. Esa básicamente es una definición informal que se me ocurre en distintos diccionarios y la verdad no sé si en la Real Academia de la Lengua Española exista una definición para esto, pero bueno, encontrarán distintas definiciones y todas convergen o llegan al mismo punto, es decir, un hombre desesperado por llamar la atención del género femenino. Entonces, en redes sociales que yo frecuento utilizar, me han aparecido en el algoritmo de dichas redes, en básicamente, por ejemplo, Facebook, que es donde se me aparece mucho, me aparecen canales y videos y publicaciones con cierta sugerencia a este tema. De hecho, este personaje que es muy reconocido en el mundo hispano, el Temach, y otros personajes que son de España y no sé realmente cómo es que se llaman o se autodenominan, perdón, en redes sociales, tienen videos muy largos, no videos, bueno, realmente videos no largos, pero sí mucho contenido de videos de 2 minutos, 3, hablando sobre el tema, poniendo videos relacionados, totalmente indignados pues con esta actitud de muchos hombres en la actualidad, a muchos hombres que nos golpea la soltería, pero hay otros hombres que realmente la soltería les pega mucho más duro que a uno y la asumen de una manera bastante desesperante, como si se estuvieran ahogando en un lago, básicamente. Entonces, obviamente, la frecuencia con la que se ha incrementado esta clase de videos y publicaciones tiene evidentemente un sentido, que hoy en día hay mucho más sims, personajes como estos, han incrementado mucho y sus actitudes han dejado mucho que desear. De hecho, existe otro término del mundo anglo que se llama cringe, como la vergüenza ajena, y pues eso es lo que generan esas actitudes y esa falta de autoestima y degradación personal con tal de llamar desesperadamente la atención de un pedazo de carne. Básicamente eso es lo que dejan, un cringe. Y obviamente pues esto ha sido como la mina de oro de muchos creadores de contenido, como por ejemplo el Temach, que es un hombre que saca videos cada por ahí 10 veces por semana y una gran cantidad de su contenido está basado en atacar a este tipo de personajes que dan pena de por sí, pero pues los creadores de contenidos lo utilizan y es una mina de oro para ellos hablar de este tema. Si bien el término es muy actual, proveniente del internet, del mundo de las redes sociales, que ya es un término global, no solo en el mundo hispano, en el mundo anglo, sino en cualquier parte del mundo, cualquier chico, joven o persona que está muy relacionada con internet lo conoce y sabe de qué está hablando. A pesar de eso, de que el término es nuevo, es originario del internet, algo que no es nuevo como tal es la actitud.
Pues resulta que pues el término tiene una raíz, tiene una terminología raíz mucho más, es más técnica, mucho más estudiada, que se le denomina el ginocentrismo. Y resulta que a lo largo de la historia el ginocentrismo ha existido. Ese es un comportamiento etológico. Quienes estudian este tipo de temas y son expertos en etología, comportamiento no solamente animal sino también humano, inclusive personas como antropólogos y sociólogos, se darán cuenta que este ha sido un comportamiento natural del hombre a lo largo de la historia. Y no solo el hombre, sino de distintas especies de animales, como fue que por ejemplo un pavo real o una hormiga macho o un león, depende de qué tipo de animal, utiliza sus atributos físicos para llamar la atención de la hembra. Entonces, de la misma manera, el ser humano también tiene un comportamiento similar al de los animales que ha prevalecido a lo largo de la historia y con el que ha llamado la atención de la hembra, de la hembra humana en distintas maneras. Y pues la forma más poderosa es a través del dinero, del poder adquisitivo que tenga el hombre. Entonces, ejemplos a lo largo de la historia hay muchos, enormes, gigantescos, de hombres que han dado todo por una mujer, por cosas de la vida. Yo poniéndome a ver, bueno, leyendo un libro que estoy actualmente leyendo y viendo por ahí una película, me encontré precisamente con dos ejemplos a la mano. El de la película, por ejemplo, Troya. Ustedes se pueden dar cuenta cómo un conflicto, como una guerra, como miles de hombres perecen y mueren por una mujer, prácticamente, cuando París rapta a Helena de Troya. Se la lleva y eso causa un conflicto entre dos territorios de la Grecia antigua, guerras del Peloponeso, bueno, hay historia pura. Es una película fascinante que ustedes se pueden dar cuenta y precisamente todo ese conflicto tiene un origen ginocentrista, es decir, donde una mujer es raptada y donde un hombre es capaz de poner por delante un imperio y a miles de personas sacrificarlas por el amor de una mujer. Ese es un ejemplo histórico, pues que si bien no se sabe, creo que no sucedió porque pues es una novela de la Grecia antigua, el caballo de Troya. Pues quizás no fue algo real 100%, pero ejemplos históricos muy parecidos sí han ocurrido, no solo en la Grecia antigua, sino en otros escenarios y puntos de la historia. Y precisamente por otro lado, mientras estaba leyendo un libro del que he hablado, me salió una referencia bastante simpista, bastante ginocentrista, que demuestra que este comportamiento no es una cosa del internet moderno, no es una cosa de la actualidad, sino que es una cosa que lleva conviviendo entre nosotros muchísimo tiempo, pero pues que gracias a la magia del internet se ha viralizado y ha llegado a la mente, a la terminología de millones de hombres y personas en todo el mundo. Entonces, dentro de la referencia que les hablo, esto me lo encontré en un libro y básicamente la referencia se llama Ninon de Clenos. Ella era una cortesana del siglo XVII francesa que tiene una historia muy particular. Ella era la cortesana más popular y más espectacular de toda Francia y quizás de toda Europa en aquel entonces. A lo largo de la historia de Europa, más que todo, porque es en ese continente donde se desarrolló mucho la clase social burguesa, la clase alta, una clase dominante, y es a raíz de esas clases burguesas, de la aristocracia, de la clase alta, donde surgen comportamientos como estos, muy simplistas, y otro tipo de comportamientos que pues hay videos de otro tipo de videos relacionados con eso, pero en este mundo las cortesanas juegan un papel clave.
muchas cortesanas conocidas inclusive, como más adelante por ejemplo Mata Hari y otros tipos de cortesanas, fueron la inspiración de muchos escritores, filósofos, figuras políticas dominantes de Europa, inclusive no estoy seguro, pero creo que relacionado con América en un viaje allá en su juventud que hizo Simón Bolívar. Creo que él se enamoró de una cortesana y esta cortesana era una mujer hermosa, bueno, y después lo inspiró, recibió inspiración de ella, regresó aquí a las Américas, a Venezuela más exactamente, a la Gran Colombia y bueno, ya el resto es historia, Simón Bolívar. Pero bueno, volviendo al tema de las cortesanas, Ninon de Clenos fue una cortesana del siglo XVII, la más popular de toda París, que por cosas de la vida pierde a toda su familia con esas enfermedades gravísimas que aparecían en ese entonces como la tuberculosis. Es más, hasta la picadura de una pulga de ratón podía simplemente matarte. Bueno, entonces pierde a su familia y a raíz de eso le toca irse a un convento católico allá en la ciudad de Lyon, la segunda ciudad más importante de Francia. Se muda allá a ese convento, adquiere una vida más cristiana, adquiere filosofía, adquiere protección, deja de lado un poco su pasado. Recordemos que al ser cortesana ella básicamente era la mujer consentida y más apetecida, por así decirlo, de los aristócratas y de la clase dominante de París, y era una mujer que cumplía todas las fantasías de estos hombres a cambio de grandes sumas de dinero. Pero pues por cuestiones personales esta mujer deja esa vida, se va por unos años a un convento en Lyon y pues regresa a esta mala vida. O bueno, a esta buena vida. En realidad depende de qué sentido moral se observe esto. Pero regresa otra vez a París y resulta que varios años después, a pesar de haber dejado París, sigue siendo la cortesana más apetecida, porque según cuenta la leyenda, según cuentan los hombres sabios y letrados de la antigua París en Francia, ninguna otra cortesana ha sido capaz de satisfacer a tal nivel los placeres más mundanos de los varones como lo hacía Ninon de Clenos. Ella era la mujer ideal, la que satisfacía todos los placeres, la mujer más conversadora, mejor dicho, la diva de divas en aquel entonces, y valió la pena la espera de muchos años, desde 1643 hasta 1648, es decir, 5 años en los que Ninon de Clenos no ejerció y muchos hombres cortesanos, duques, aristócratas quedaron encantados con ellos y su leyenda como cortesana perduró y esto no murió. O sea, justo en el momento en el que ella regresó, todos los que anteriormente habían sido sus pretendientes y a quienes escucharon su leyenda como cortesana volvieron, tocaron su puerta y ofrecieron mucho más dinero por sus servicios. Pero adelantando un poco la historia, esta vez Ninon de Clenos regresaba como la cortesana de cortesanas, entre comillas. Es decir, ya no era la jovencita de antes, de hace 5 años, que simplemente le satisfacía el dinero y hacía y cumplía todas las fantasías posibles a sus pretendientes, a su clientela. Ahora Ninon de Clenos era una mujer que imponía sus normas. Era una mujer que hacía de sus anchas y ponía todas y cada una de las condiciones a sus nuevos clientes y a sus clientes antiguos. Es decir, si un hombre, una persona que tenía el poder adquisitivo en aquel entonces, quería tener una relación con Ninon de Clenos, el simple hecho de pagar por ella no le garantizaba ni siquiera un beso, ni siquiera un solo beso le garantizaba, simplemente le garantizaba una conversación. Y fíjese cómo esta mujer cortesana
estableció algo parecido a lo que hoy en día vemos, tan fácil como la diferencia entre una mujer que tiene un Instagram y otra que tiene un OnlyFans. Estableció una categoría. Aquellos hombres que pagaban menos eran llamados pailleur, algo así, pailleur, una cosa en francés, y estos hombres tenían un rango menor, mientras que aquellos que estaban dispuestos a dar mucho más dinero y hacer mucho más sacrificio se convertían en mártires, hombres con más privilegios, más, o sea, como aquí decir, este señor paga un VIP y hay que darle al cliente lo que se merece. Entonces empezó a categorizarlos y evidentemente se empezó a llenar los bolsillos de dinero otra vez esta mujer, pero con el privilegio de que ella no se acostaba ni tampoco cumplía las fantasías sexuales de todos los clientes, sino única y exclusivamente de los clientes que a ella se le daba la gana. Es decir, del que si le caía muy bien un cliente y si lo amaba, entraba como favorito. En francés los llamaba los favoris. Y esos hombres, inclusive, a pesar de que no pagaban lo mismo que otros tipos, que otros cortesanos, que otros señores, que otros duques, a algunos de ellos pagaban cifras menores, pero por el simple hecho de haberles caído bien a esta mujer, tenían el privilegio no solo de tener privacidad con ella, sino de hacer de todo con ella. Entonces ahí pueden observar una pequeña historia del pasado que tiene una similitud con los tiempos actuales. Vemos hoy en día a hombres que son capaces de pagar cifras escandalosas de dinero, de dólares, en donaciones y en cortejos a mujeres que simplemente los dejan ahí de lado. Entonces, con esta historia de Ninon de Clenos, podemos observar cómo este comportamiento simp existía ya de hecho en la antigüedad, cómo era que los hombres de aquel entonces, de la París de ese siglo, eran capaces de vender terrenos, vender ciertas propiedades, es más, hasta vender esclavos fuera de Francia con el simple hecho de obtener una cita con esta mujer. Esto es increíble. Esto era algo impensable, es decir, imagínese usted vender activos y propiedades suyas con el simple hecho de estar con una mujer y que esta mujer no solamente no le garantizaba nada, simplemente una cita cara a cara y esta mujer, ella era la que determinaba si le caía bien o le caía mal o lo dejaba prácticamente en la friendzone en términos actuales o si quería realmente algo íntimo con él. Entonces esto es parecido a lo que se vive hoy en día con hombres que donan, escriben cosas, hacen lo que sea con tal de atraer la atención de una mujer y esta los deja ahí en las sombritas, en el cuarto oscuro. Muchas gracias por su donativo, muchas gracias por tu caridad, pero yo solo te quiero como amigo o como buen conversador, pero a pesar, no importa cuánto pagues por mí, no importa cuánto pagues por mí, yo simplemente te dejo ahí en la esquina porque yo te veo como amigo. Y la verdad no me agradarías ni un solo segundo como pareja o ni siquiera para algo casual, porque no me inspiras nada. Básicamente esa es la mentalidad de muchas mujeres que se aprovechan de estos pobres hombres que les dan y les dan donaciones y ellas tienen el poder a través de el simple y mundano poder de su belleza dejarlos de lado, dejarlos como ya lo he repetido, dejarlos ahí en la esquinita, en la sombra, donde nadie los vea ni nadie las ridiculice por andar con este señor, pero ahí los tiene al alcance, ahí los tiene como opción porque ellas necesitan dinero, necesitan de un proveedor y entonces no los esconden del todo, por eso lo dejan ahí en la esquina, por si en algún momento lo necesitan, entonces ahí lo sacan y ahí tienen una fuente de ingresos. Entonces observen cómo
La historia es un ciclo sorprendente. Cosas que hoy en día nos parecen tan normales, tan actuales, realmente han prevalecido a lo largo de nuestra historia, han existido ahí y nos han estado acompañando todo este tipo de comportamientos. Entonces nada, me pareció muy curioso esto, una conexión realmente muy casual de mi día a día, de mis cosas, que tanto en redes sociales me aparezcan personajes como el Temach y otro español que no sé el nombre y otro gringo, Richard Cooper creo, advirtiéndome que no sea un sim. Stop simping, no seas un sim porque eso es malo. Me lo dicen y curiosamente por otro lado en mi privacidad lejos de las redes sociales me aparecen estas referencias algo extrañas. Entonces, evidentemente todo esto son señales de los tiempos en los que estamos viviendo, en los que es muy complicado ya hablar de relaciones personales. Ya creo que el amor, la amistad, las parejas han adquirido otras dimensiones. Si bien en tiempos de Ninon de Clenos ya existían los Sims y hacían cosas como estas en la París del siglo XVII, hoy en día vemos estos comportamientos con más frecuencias y con sumas de dinero quizás muchísimo más escandalosas que los de la sociedad francesa del siglo XVII. Entonces nada, este era un simple audio, video, podcast, como quieran llamarlo. Aquí nomás expresándome, hablando con ustedes, con los que están allá detrás de esa pantalla de YouTube, del otro lado del internet, como observadores. Y bueno, si ustedes sienten que son sims que le están dando mucho a una mujer y que esta no les para bolas, no les da cuidado, pues reflexionen un poco. Es un mal comportamiento, aunque por otro lado no es malo acortejar a una mujer. Evidentemente uno tiene que invertir y sacrificar ciertas cosas para obtener la atención, pero pues no necesariamente ir por algo vacío. Tiene que haber correspondencia. Esa chica que seguramente te gusta tiene que tener un cerebro, unas neuronas y tiene que reaccionar. Es decir, tiene que darse cuenta de la clase de hombre que eres, de todo lo que has hecho por ella, de la clase de persona que eres, si eres un estudiante, un trabajador, despertar y darse la clase de tesoro escondido que hay detrás de ti. Y bueno, todo ese proceso. Y si no, amigo mío, pues te están ordeñando, te están sacando la leche y pues más vale que reflexiones acerca de tu vida porque esto es un problema. Y lo mismo a las mujeres, si están persiguiendo a un hombre y este tipo no les para bolas y ya les ha sacado dinero, porque existen, sacar dinero. Si te están haciendo eso, pues detente ahí y reflexiona sobre tu vida porque puede que la estés embarrando y te estén ordeñando a ti también. Entonces, nada amigos, quería comunicarme con ustedes, quería hablar un rato. Quería darle uso a este micrófono que a veces lo dejo ahí, solo lo utilizo para subir toda esa cantidad de shorts que tengo en el canal, pero hacer estos videos largos me gusta hablar, entonces el video quizás no tenga edición, no tenga efectos de video como otros canales, pero ahí estoy hablando constantemente, estoy en contacto, in touch con ustedes y ahí estoy presente publicando. Entonces, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y pues primeramente gracias por escucharme. Y si te sirvió el video para algo más, para reflexionar sobre tu vida o quizás como cierta clase de historia, pues mucho mejor. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.